Y hoy vamos a tocar un tema muy bonito, muy especial. Fe y oración es el título de la enseñanza. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Este es el versículo que vamos a usar hoy, un versículo bastante cortico pero bastante profundo. La palabra de Dios tiene la maravillosa capacidad de sumergirnos, así sea con una sola palabra. En base a este versículo vamos a desarrollar una enseñanza a través de un diccionario etimológico. La etimología es la rama de la teología que estudia la raíz del origen de las palabras, el significado de las palabras. La palabra fe viene del latín fides, que es algo así igual que lealtad. En el libro de Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La palabra fe tiene dos compuestos, que es la convicción y la certeza. ¿Sí? Convicción y la certeza. Para todos ustedes que siempre han escuchado hablar de la palabra fe, sabemos que la palabra fe es muy pronunciada, es una palabra que apenas tiene una consonante y una vocal. Fe, muy pequeñita, pero es algo muy poderoso, porque inclusive la salvación es por fe. Y la fe es precisamente la convicción y la certeza, así como nos habla Hebreos 11:1, donde dice que es la certeza de lo que se espera. Es uno estar seguro de algo que viene. Y la convicción es algo que uno hace por su propia cuenta sin que nadie lo esté obligando. Así que tener fe, eso depende de uno mismo. Y hay una cuestión que nosotros confundimos de la fe, es una falsa fe. La fe emocionalista, hay muchas ocasiones donde enseñan: hermano, la fe tiene niveles, 5 niveles de fe, hermano. Y sí, muy buenos sus teorías. Realmente la fe es más sencilla de lo que se expone o se quiere dar a entender. Realmente la fe es algo que uno tiene que hacer que nazca. Esa nace porque uno quiere creer, porque uno tiene mismo que asegurarse por su propia cuenta, por su propia convicción, como dice la Biblia. La oración, vamos a hablar de fe y oración, así que yo quiero relacionar estos dos temas. Ambos son muy extensos, pero quiero traer algo así como una idea a causa de, en estos tiempos, hermanos y amigos, estoy viendo que la gente está muy desanimada, muy desconsolada, con incertidumbre. Está en este mundo como: oh, por Dios, estoy solo, ¿y quién me podrá ayudar? Como que la gente que se sostenía, era amiga o amigo del doctor, del amigo del político, amigo del coronel, y nadie ahora puede hacer nada por nadie, porque en estos tiempos de pandemia y la gente quedó neutra. Todo el mundo como que depende de sí mismo, y como que se ponen a pensar y dicen: caramba, ¿será que nos vamos a volver de nuevo al salvajismo? Cada uno depende de sí mismo. Y la gente, todos llegamos a pensar que este mundo se volvió al revés de un momento a otro. ¿Y qué nos depara? Y aún los hermanos de la fe, hay unos que ya están casi llegando a ser chiflados, ya no saben qué hacer, hermano. Y realmente no es culpa de la gente, porque nosotros no esperábamos esta cuestión. Sin embargo, se sabe que las profecías bíblicas preapocalípticas o principios de dolores que habla los evangelios, en especial el de Mateo capítulo 24, nos dice que vendrán pestes, hambres, guerras, terremotos, rumores de guerras. Y si usted se pone a leer el capítulo 24 al 25, es como si le estuvieran describiendo literalmente, o sea, físicamente, lo que está pasando a nivel mundial en esta misma hora. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que una pandemia nos fuera a arrinconar tan duro? ¿Sí? No solamente
a los gobiernos, las iglesias, los ministerios de toda clase, la educación, y la gente está diciendo, ¿y ahora cómo vamos a sobrevivir? Pero mire, Dios es bueno. Hay gente que no ha tenido trabajo en esta pandemia, pero no ha aguantado hambre. Yo creo que inclusive Dios le ha mandado más comida que cuando trabajaba y se sostenía por sus propias fuerzas. Y aún así, nosotros no sabemos qué es fe. Y mucho menos para qué sirve la oración. Inclusive a nosotros los evangélicos a veces no sabemos cuál es el propósito de la oración. ¿Y por qué? Porque también somos humanos y también si el bus se estruja, todo el pasajero se estruja, y nosotros vamos en este bus también, en este bus de la vida, en este momento transitar de la vida. Todos estamos en este mundo, todos sentimos y sufrimos las consecuencias. También vamos a decir qué significa la oración. La oración, dice el diccionario etimológico, viene del latín oratio. Oración es discurso, es como algo así como un discurso, nombre sacado de orare, antiguo verbo latino que significaba en principio el hablar y el decir solemne o religioso. El principio de hablar, eso es lo que es la oración, el hablar. ¿Y hablar con quién? Ahí es donde necesitamos fe, porque en Hebreos leímos que que fe tenía dos palabras, y una de ellas era la certeza. Dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción. O sea, Dios no se ve, Dios es un Dios invisible. Lo único que podemos ver de Dios es a Jesús, que se dice en la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, y a través de ese Jesús crucificado es del cual nosotros podemos llegar a ese Dios invisible que es el Padre, siendo en sí mismo el mismo, pero en la deidad de Dios hay un conducto regular, por decirlo así, para que tengamos una idea como más cercana a nuestro intelecto, porque realmente las cosas de Dios son tan profundas y tan poderosas que realmente uno pasara la vida descudriñándolas y no las alcanzaría a entender ni en lo más mínimo. Pero a través de Jesús nosotros podemos llegar al Dios invisible. ¿Pero cómo? A través de la oración. Pero si uno primero tiene que tener fe, porque ¿cómo va uno a hablarle a un ser invisible? Pero este no es imaginario, este es real. Dios es real, Dios vive, Él es verdadero. Nosotros no tenemos un Dios imaginario, sino un Dios verdadero. No es lo mismo tener un amigo imaginario, sino que si yo le hablo a Dios, Él me responde. Ahora vamos a estudiar un poco por qué y cómo se debe orar, porque cuánta gente le habrá pedido tantas cosas a Dios y ni una sola se le ha cumplido. Tiene unos requisitos divinos que son santos, como la obediencia, la santidad. Tiene que haber algo maravilloso que se llama bajo la voluntad. En Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y la hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay tres cosas que ocurren acá, palabras de Jesús: pedid y se os dará. Es necesario pedir. Mateo capítulo 6, verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice este evangelio. Esta es parte de la que llaman la oración del Padre Nuestro. La oración de los 7 pilares de Dios. Dios puso los 7 pilares de la oración como esto lo llamaría yo como un croquis de la oración, como un bosquejo de la oración. Después de esos 7 pilares ya no hay más por qué orar. Está orar por los enfermos, no caer en tentación, que venga tu reino, que es lo espiritual, que no nos falte el pan, que perdonemos. Ahí están los 7 pilares. Eso no es cuestión de repetir la oración. Pero bueno, el 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo podríamos transformar de la siguiente manera: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Ahí está la clave de la oración. ¿Por qué? Porque si yo pido cosas que no están en la voluntad de Dios, Dios no me las da.
Así de sencillo. Usted puede decir, yo decreto, yo declaro, yo profetizo, pero si no está en la voluntad de Dios no sirve, está fuera de contexto. Por eso hay enseñanzas donde dicen, hermano querido, hay que vivir en el Espíritu, andar con el Espíritu y volar en el Espíritu. Pero si uno no anda en la voluntad de Dios, uno no anda en el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es luz que ilumina nuestro sendero. Él es nuestro guiador y consolador. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, ¿cuánta gente aún evangélica no recibe? Porque muchos oran con hipocresía dentro de sí mismo, con mentira, con engaño en sí mismo, no son sinceros consigo mismos, mucho menos lo van a poder ser con Dios. Como por decir, Señor, deme riqueza, Padre, porque yo necesito tantos millones para hacer tal proyecto, Señor, yo soy bueno, yo voy a ayudar a la gente. Dios no se los va a dar porque sabe que usted está diciendo mentiras. Usted dentro de, más allá de sus palabras, más allá de su corazón, sabe que se va a descarriar. Inclusive, probablemente podría dejar su hogar, sus hijos e hijas. Se podría apartar del camino de Dios porque usted no es sincero. Usted no ha reconocido en su corazón que usted todavía tiene mundo, tiene concupiscencia que lo domina. Y eso no es fácil de dejar, pero no es imposible. ¿Qué hay que hacer? Desnudar nuestros corazones delante del trono de Dios. Vuelvo a retomarlo del ejercicio mental. Yo llego al lugar donde vaya a orar y cierro mis ojos y me imagino a mi Señor allá en su trono y comienzo y pongo mi espíritu, mi cuerpo, mi corazón, todos mis deseos desnudos allá, aunque me dé vergüenza, y reconozco y digo, Señor, realmente yo todavía tengo orgullo, realmente todavía tengo estos sentimientos negativos, estos deseos pasionales que no son buenos para mi corazón, son deseos de la concupiscencia. Ayúdeme, Señor. Cuando uno reconoce estas cosas, Dios comienza a ver en uno santidad. Esa es la verdadera santidad. Pero Dios nos ha dado todas estas herramientas y nosotros no las usamos. Somos mentirosos dentro de nosotros, queremos pedir cosas sin fe. Inclusive la oración la hacemos sin fe, sin la certeza, sin la convicción. ¿Sabe por qué nos pasa esto? Porque nosotros realmente lo que pedimos no lo deseamos, sino que a veces lo hacemos para fingir que estamos delante de Dios bien. Es mejor uno decir, Señor, estoy totalmente destruido por dentro, realmente mi corazón es una chatarra completamente oxidada. Prefiero mostrarme así todo chatarroso que dámelas de brillante y saber que por dentro estoy podrido. No es ponerse uno unas ropas extra largas, que pareciera que uno fuera un ángel. La apariencia realmente es lo de menos. La santidad es no pecar. Eso es santidad. ¿Y qué es pecar? Pecar es transgredir los mandamientos de Dios. Eso es pecar. Si el Señor le dice no mate, no tienes que matar, ahí está siendo un santo. No robe, usted no roba, usted es un santo. Y Dios a nosotros nos perfecciona cada día. Así que la oración y la fe son dos cosas sumamente importantes para nosotros aplicar en esta vida diaria. Vivir por fe. ¿Qué es vivir en la fe? Vamos a ver qué dice el diccionario. Dice, vivir por fe significa vivir en una dependencia directa del Señor. Es la confianza desarrollada por el Espíritu Santo de que todas las cosas, pensamientos, decisiones y acciones estén sujetas al Señor Dios en Cristo Jesús, al señorío de Dios, es decir, bajo el mando de Dios. Esto es vivir en fe. ¿Qué es vivir en fe? Vivir bajo el señorío de Dios, bajo el mando, bajo su voluntad. Porque, hermano y amigo, si usted cree que tiene fe y anda por fuera de la voluntad de Dios, su fe es una fe natural.
Sí, claro que existe la fe natural. La fe natural es aquella que llega una persona y se sabe el rezo de los gusanos para rezar su ganado y tiene gusanera, hizo su rezo y sí, se curó. Es una fe natural del mundo. Porque la fe en Dios y la fe en el diablo son dos cosas diferentes. Dios, Él es el que decide. Dios me puede decir: Orlando, vaya y ore por tal persona que yo la voy a sanar. Voy y oro y Él la sana. Se glorifica. Una persona me puede pedir oración: hermano, ore por mí para que Dios me sane. Yo oro con todo mi corazón, pero si no se sana es cosa de Dios. Yo no tengo nada que ver ahí, porque Dios es el que decide. En cambio, en la brujería, en todo momento es disponible. Si usted va donde el brujo, el agüerero, el chamán, le dice: necesito que me amarre esa mujer que está buena y quiero que sea mi novia y quiero casarme con ella, y ella no lo quiere pero ni poquito, va y le hace el amarre. Efectivamente funciona, la amarra, pero eso es una maldición. Y más si llegan a tener hijos bajo maldición del diablo. Ese hogar nunca va a prosperar, siempre habrá algo asqueroso ahí, siempre habrán problemas, maldiciones, odios, rencores, infidelidades, todo lo que el diablo proporciona, pecado. Funciona porque todo lo que está en este mundo lo está manipulando el diablo. El diablo se adueñó de todas las cosas de este mundo. Por eso el diablo nos aborrece a nosotros, porque nosotros somos la contra. Jesús nos puso como luz en este mundo, como la sal de la tierra, que le da sazón a la vida, le da sazón a la humanidad. Casualmente yo creía que nosotros éramos, según la palabra, la sal, porque de pronto le damos el sabor a las cosas, y resulta que viendo un programa de chef, de esos de cocina, un chef dijo muy interesante, que me llamó muchísimo la atención. Dijo: la sal no da sabor, la sal resalta el sabor. Y me pareció muy curioso y muy importante, porque yo tenía en mi mente pues el concepto natural de que la sal era la que daba sabor. No, porque si la carne es carne y está simple, pero ella sabe a carne, la que sabe a carne es la carne, no la sal. La sal lo que hace es que le resalta ese sabor a carne delicioso, que se hace agradable para uno poder consumir. Y eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos esa sal que le da sazón a la humanidad. Nosotros somos esa sal que estamos ahí todos los días hablando de Dios, porque Dios es el que da el sabor, la vida. Porque realmente cada persona ya viene con su sabor. Es como cuando usted se compra un perfume del mismo, puede ser un perfumito igual, y se lo echa a usted y se lo echa a su compañero, y resulta que aunque sea el mismo perfume, los dos tienen un aroma diferente. Ese huele y a otra cosa más diferente, y yo huelo a otra. Entonces así es en las cosas de Dios. Dios a cada uno le ha dado un sabor, le ha dado un aroma, le ha dado una vida, le ha dado algo independiente y único. ¿Qué es el propósito de la oración? El propósito es la intención original por la cual fue creado algo. La primera razón por la que muchos creyentes no oran es porque no saben el propósito por el cual Dios creó la oración. La oración es una comunicación con Dios de parte de los creyentes. Realmente para orar a Dios uno tiene que creer. En el momento que usted abre la boca para decir Dios, ya comenzó a creer. Con el solo hecho de que usted se levantó o se arrodilló, ya comenzó a creer. Por eso yo decía que primero la fe y luego la oración. Porque primero hay, como en la química, hay una acción y una reacción. Porque cuando uno comienza a creer, hay una acción. Y después de que cuando uno ya comienza a orar, hay una reacción en el mundo espiritual. Por eso yo decía que el ojo de la fe es la imaginación. Cuando usted ore, déjese usar. El Espíritu Santo va a traer imágenes a su mente, va a traer inclusive rostros, va a traer personas, lo va a llevar al pasado, al futuro, al presente, lo va a mover en el presente en cualquier ángulo cardinal. De pronto usted está orando y se le vino a la mente una persona y el Señor le dice ore por él o por ella. De pronto usted está orando y de pronto
le vino, como dice naturalmente, una corazonada, pero eso es un sentir, nosotros le decimos un sentir, Dios pone un sentir que solamente usted puede interpretarlo en su corazón. Tiene que hacer como Dios le está guiando. Eso es maravilloso, por eso hay que orar. Es importante que cuando oremos a Dios no seamos arrogantes. Señor, yo voy a ayunar, pero yo necesito que usted me dé esto y aquello. Eso es sarcasmo, eso es arrogancia. A Dios no se le puede mandar. Hay un principio, Dios es soberano y hay que tener una mentalidad o siempre tener en cuenta que Dios es el que manda, Dios es el patrón, Dios es el eje central. Él es el principado de todo, o sea, Él es el principal de todas las cosas creadas, comenzando por la creación. Los brujos, ellos no necesitan pedirle al diablo que si es su voluntad o no. Si el primer mandamiento del demonio, haga lo que se le dé la gana, ese es el primer mandamiento de la ley del diablo, de la Biblia satánica. Porque todo lo que el hombre en el mundo quiere es hacer lo que le gusta y a su manera. Falsas oraciones o doctrinas falsas que hay en la oración y en la fe han convertido la fe en algo emocionalista, en algo que es lo que yo quiero y lo tengo que decretar. Hermano, decreto, declaro, profetizo. El diccionario bíblico dice decretar, decidir u ordenar algo, una persona u organismo que tiene autoridad para ello. Un decreto lo hace solamente una autoridad. Sí, yo sé que Dios nos ha dado autoridad a nosotros y que somos ministros de Dios y que etcétera, etcétera, pero no de esta manera. Los decretos están en la Biblia. Si usted quiere decretar algo, está en la Biblia. La Biblia decreta todo lo que ya está decretado. No hay más que decretar. El Señor dijo no peque, pues no peque. Si el Señor dice tal cosa, pues ya está decretado. La palabra es el decreto. No hay más decretos para yo inventarme. Lo que dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, significa que yo tengo que estar bajo estos decretos bíblicos. Eso no, yo escucho hasta pastores, teólogos diciendo, hermano, decrete la palabra. Hay unos que son más lanzados todavía, lancen la palabra. Hermano, uno lo que tiene que lanzarse es a la obediencia. Usted sin obediencia, hermano, usted no llega a ningún lado, hermano. A ningún lado vamos a llegar nosotros. Que es difícil un poco, sí, se nos hace difícil por una sencilla razón, porque no entendemos la naturaleza ni la forma de Dios. Nosotros en este mundo, nacemos con unos conocimientos naturales que realmente son de nuestra naturaleza humana. Y Dios es un Dios que está en la tierra y fuera de la tierra. Él es prácticamente un extraterrestre porque es extra de la tierra. Él está en el tercer cielo. ¿Sí? Entonces, los decretos solamente los puede dar un rey o una entidad asignada, no una persona. Yo no puedo llegar y decir aquí, hermanos, en esta tarde yo decreto bendición sobre ustedes, hermano. Y si Dios no les quiere dar, hermano, yo sería un falso profeta. Así de sencillo. Otra palabra, hermanos, que debemos evitar es declarar. Vamos a ver qué dice declarar. Según el diccionario dice, aseverar o exponer una cosa públicamente. Eso es declarar, hermano. Y la única que en este mundo puede declarar los secretos y los misterios es esto. La Santa Palabra dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea, Él nos declara, nos muestra el camino, los misterios. Querido hermano, esas teorías de declarar, hermano, eso no es de Dios. Lo puedo decir por la palabra. Usted puede estudiarlo, hermano, y usted no va a encontrar eso en la Biblia. La otra palabra, hermano, profetizar. Yo busqué qué significa profetizar y dice predecir a alguien o alguien que predice un hecho futuro por inspiración divina. Eso es profetizar. Yo no puedo llegar y decirle, hermano, yo le profetizo que su hijo va a ser el presidente de Colombia. Y si no es voluntad de Dios, ahí me quedaré yo esperando. Y en la Biblia habla de la antigüedad que habían falsos profetas.
Hoy en día abundan los falsos profetas. Hermano, profetícelo. No, dice por inspiración divina. Ahora, profetas, ya los que están en la Biblia, pero ahí en 1 Corintios capítulo 12 habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Habla de un don profecía. Existe el don de profecía. Y este don de profecía no es para hacer como yo he visto en muchos lugares donde abusan del don de profecía, se vuelven adivinos. El don de profecía está para redarguir, consolar y exhortar a la iglesia. Si se sale de estas 3 condiciones, ya es una falsa profecía. Ahora, ¿cómo funciona? De la siguiente manera: yo puedo estar aquí predicando y aquí está la congregación, y algunos hermanos oraron en secreto allá en su casa: Señor, muéstrame, confírmame tal negocio, o qué debo hacer. El joven diciendo: Señor, esa joven me conviene o no. Entonces yo estoy acá predicando, del Espíritu Santo de Dios viene y me dice: dígale a ese joven tal cosa, que sí, que le confirma o que no. Así es como funciona. Entonces, para consolar, esa persona lleva un consuelo porque fue respondida su oración. Hermano, usted practica la brujería, deje eso, porque Dios lo va a cortar en tanto tiempo. He visto eso. Para eso es que funciona. Iglesia, usted está en pecado, ahí exhorta: si ustedes no se arrepienten, Dios va a hacer esto y esto y esto. Dejen su mal, ahí. Entonces el Señor muestra y revela para exhortar, es decir, por decirlo para los que no entienden que exhortar, como regañar, pero de una manera para bien. ¿Sí? Entonces, yo le profetizo, yo esto y aquello, hermano. No crean en esos cuentos. Más de una persona se ha embalado, por decirlo así, por esas profecías. Hay gente que le dice: mire, el Señor le dice que saque un crédito y haga tales negocios que el Señor le va a prosperar, y terminan endeudados y embalados hasta aquí, y hasta se apartan de Dios y terminan odiando al Evangelio. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. No coma cuento, coma palabra de Dios. Sinónimos de fe, o sea, derivados de fe. Dogma es doctrina. Tenemos que estar basados a la doctrina de los evangelios de la palabra de Dios. ¿Sí? La creencia en Cristo Jesús. Nuestra religión debe ser ayudar a la gente. Dice que el que se crea religioso, que ayude a las viudas, que dé de lo que tiene. Confianza es fe, debemos tener esperanza. Seguridad, aseveración, afirmación. Estas son algunos sinónimos de la fe. También puse algunos antónimos. Para los que no saben qué es un antónimo, es lo contrario: incredulidad, desconfianza, infidelidad, deslealtad. De Mateo en el capítulo 6, verso 10: hágase tu voluntad, queridos hermanos. ¿Sí? Hay que tener fe, hay que orar. En este tiempo, querido amigo y hermano, quiero aconsejarles de la siguiente manera: tengamos nuestras esperanzas en nuestro Dios. Ahorita no hay político que pueda ayudarte, e inclusive no hay pastor, ni cura, ni brujo, ni nadie que te pueda ayudar. Solo depende de tu fe, de tu oración, de tu comunión con Dios. Ya les he explicado algunos detalles para que entiendan realmente qué es orar. Orar es hablar con Dios. Nuestro Dios no es un Dios imaginario, es real. ¿Cómo haces tú para saber que Dios es real? Por tu propia cuenta, tienes que creer en tu corazón. ¿Cómo hace para que Dios te confirme? Cuando tú comiences a orar en tu secreto y comiences a sentir el fuego de Dios, la presencia de Dios, usted va a decir: pero yo esto nunca lo había sentido. ¿Cómo es que siento calor en mis manos, siento fuerza, siento que mi estómago se va a reventar de la potencia? Quizá comience a hablar en lenguas angelicales. Sucede. Así que, querido oyente que está ahí, Dios le ama y quiere que sepa que está siempre con usted. Si tiene problemas en el hogar, ahorita no hay ni psicólogo, ni psiquiatra, ni consejero que pueda ayudarte. Ponte de rodillas, cree que el Señor te va a ayudar. Comienza
en esa acción para que haya ese movimiento en el cielo. Apenas tú abras la boca, las atmósferas celestiales comienzan a moverse a tu favor. Todas aquellas enfermedades, dolores de cabeza, estrés, cansancio, de pronto dicen, a mí me tienen ya como el más tonto de toda la familia, pero tú ora y Dios te fortalecerá, Dios no le desamparará. Quizá alguno está diciendo, pero como no es usted el que está en esta situación, todos tenemos que pasar por situaciones. No crean que porque nosotros hablamos el Evangelio no sufrimos. Sufrimos, somos humanos y estamos en el mismo mundo. Y por eso Dios nos ha preparado para que nosotros podamos dar una enseñanza, para que usted se pueda consolar en las manos de tu Padre Celestial, aquel Padre que te creó, aquel Señor que te trajo a este mundo con un propósito. Tienes que buscar cuál es tu propósito, para qué naciste. Tienes que saber por qué orar, tienes que saber por qué orar. ¿Por qué orar? Porque es que a veces nosotros de tantos enredos en la cabeza no sabemos ni por qué orar. ¿Qué hacemos? Como que más bien me pongo a decir palabras fatuas, palabras groseras para desahogar mi ira y poder descansar al rato. Pero Dios está para consolarnos con su Espíritu Santo. Cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús, Él envía al Espíritu Santo. Hay personas que también le oran directamente al Espíritu Santo. Jesús nunca nos enseñó a orarle al Espíritu Santo. Ahí mismo usted puede leer aquí en el Evangelio mismo de la oración, Jesús y la oración, en el capítulo 6 de Mateo, está toda esa enseñanza sobre la oración. Mismo Jesús la dice en el Evangelio 6, verso 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre nuestra oración debe ser directa al Padre, en el nombre de Jesús. Jesús decía: todo lo que pidieras a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Y cuando tú oras al Padre, Él te envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía cómo orar. Si usted no sabe orar, solamente has practicado el rezo, como lo hacíamos en un tiempo atrás, solamente sabíamos lo que era el rosario y el yo pecador y todas estas cosas que uno rezaba, pero realmente eso es lo que es un rezo. O sea, la palabra rezo significa repetir de repetidera, pero la oración es hablar como con una persona. Tú habla con el Señor, habla con ese Señor que sabe que te va a escuchar. Mira, aquí mismo lo dice en me gustaría que usted tiene una Biblia en su casa, sea católica o sea usted cristiano, evangélico, lea donde el mismo, un versículo más atrás, era el 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No repitan lo mismo, sencillamente expónganle a Dios como un confidente todo lo que usted siente en su corazón. Señor, me siento terrible, ayúdeme. Él le ayuda. Ahora, lo que yo decía, estar bajo la voluntad de Dios. Cuando tú ores, tienes que estar resuelto al resultado de su oración, porque no siempre las cosas nos van a llegar como a nosotros nos gusta, sino como nos conviene, y a veces lo que nos conviene no es como a nosotros nos gusta, y por eso nosotros no entendemos la voluntad de Dios, sabiendo que Dios siempre, a veces unas cosas coinciden con lo que nosotros queremos, pero no todas las veces es como nosotros queremos, sino como nos conviene. Por eso es como una cosa inteligente, es como una razón inteligente que nosotros tenemos que usar para poder entender qué es la voluntad de Dios. Y por eso a la gente no le gusta, ¿sí? Por eso hay gente que está diciendo: bueno, yo estoy enamorado de tal persona, sea hombre o mujer, y me gusta porque como es. Pero si le ora al Señor y usted está dispuesto al resultado que Dios le dé: Señor, te pido que si esa persona es para mí y va a ser de bendición para mi vida, vamos a tener un hogar para siempre, me va a soportar yo también, y vamos a luchar y vamos a seguir juntos. O sea, esa es la persona indicada, que sea la persona indicada. Si no, Señor, aléjalo. De repente se fue y usted comienza: ay no, yo como que no hubiera orado así. Porque tenemos
que nosotros dejar nuestros sentimientos en manos de Dios, nuestras decisiones, cualquiera que sea, en manos de Dios, nuestras reacciones, nuestros pensamientos. Hay gente orando por años, pero debe estar luchando contra la corriente de Dios. A veces Dios permite, porque se ponen tan cansones que Dios dice, voy a dejarlos para que entienda por qué no le quería dar, y a veces fracasan. Pero hay que ser ligero para entender el propósito de Dios. La fe comienza a partir de cuando tú y yo comenzamos a depender literalmente de Dios, a su disposición total. Y entre más usted confíe en Dios y confíe su vida en Dios, más fe tiene. Ese es el secreto. Ojalá no se le vaya a olvidar. Queridos hermanos, yo anhelo en mi corazón que este mensaje les haya servido a muchos. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para quedar despedidos.